de la carta de Pablo a la iglesia de Roma. Pero antes de ello y a manera de introducción, yo quiero comentarles lo siguiente. El ser humano, cuando no encuentra una explicación de algo, a lo mejor la ciencia no ha llegado a ese descubrimiento, o bien cuando nosotros queremos alguna información que alguien nos dijo, eso genera en nosotros, en nuestro pensamiento, algo que se conoce como una creencia. Por ejemplo, hace muchos siglos atrás, pues la gente pensaba que la Tierra era plana, ¿verdad? Y como no había todavía las medios, la tecnología, el conocimiento para poder llegar a una conclusión, bueno, pues la gente todo tiempo pensaba que era plana. Cuando obviamente después de que Galileo Galilei empezó a trabajar con los telescopios y las constelaciones y todo eso, bueno, se empezó a formular algo más sólido para darse cuenta que, bueno, en la Tierra en realidad no era plana, ¿verdad? Sino era una esfera como ahora nosotros conocemos y sabemos. Bueno, si hay aquí alguien que piense que la Tierra es plana, bueno, yo lo respeto con todo cariño, pero creo que la evidencia dice que es una esfera, ¿no? Bueno, pero ¿cuánto tiempo estuvo esa creencia, va? Creyendo, confiando en una información que no era falsa? Bueno, el día de hoy precisamente vamos a estudiar aquí en el capítulo número 2 de la carta de Pablo a los Romanos, los capítulos 17 a 29. Y en ella vamos a encontrar tres cosas que los judíos creían, ¿verdad? Confiaban en ellas para su salvación eterna, pero esas tres cosas, ¿qué creen? Eran falsas, ¿sí? Eran incorrectas. Pero antes de que lleguemos ahí, ya si ustedes abrieron sus Biblias y ya están ahí en Romanos capítulo 2, versículos 17 a 19, quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Nosotros hemos visto hasta ahora que Dios muestra, ¿verdad?, desde el cielo su ira santa. Y esa ira santa de Dios no tiene una causa lógica y justa, que es la maldad de los hombres que tienen y que detienen, ¿verdad?, la justicia de Dios con falsedad, con mentira, con engaño. Y no solamente eso, sino que el hombre va en una espiral descendente a causa del pecado. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, antes de entrar propiamente al Evangelio, que ese es uno de los temas principales que trata Pablo aquí en esta carta, Pablo empieza diciéndoles que existe Dios, ¿verdad? Que Dios se ha manifestado a los hombres y que todos los hombres tenemos en lo que Dios nos puso, que se llama conciencia, eso precisamente, ese conocimiento de saber que existe un Dios creador, un arquitecto que hizo este universo maravilloso que conocemos, que hizo este planeta con las nubes, con las plantas, con todos los seres vivientes de la tierra, del mar, y también finalmente hizo a la corona de la creación, que es el hombre. Bueno, todo esto se conoce como la revelación de Dios y eso se conoce como la revelación general de Dios. Pero Dios no solamente tuvo una revelación general y que esa revelación a través de la creación, los seres humanos sabemos que existe Dios. Lo segundo es que Dios también dio algo que se conoce como la revelación especial. ¿Y qué es la revelación especial de Dios? La escritura. ¿Okay? La escritura. Dios dio al hombre el hombre su conocimiento de la persona de Dios, de sus pensamientos, de su voluntad, de sus designios, del plan precioso de la salvación para todo el hombre, y lo fue dando esa revelación de una manera paulatina, ¿verdad? Eso es lo que nosotros conocemos. Bueno, eso se llama revelación especial. ¿Ok? Ahora, antes de que Pablo empiece a desplegar el evangelio, Pablo ya les dijo a todos a los judíos a los judíos y a los gentiles moralistas que por igual todos estaban bajo el juicio y la condenación de Dios. La semana pasada y la antepasada, el pastor Ramiro y su servidor abordamos ese tema. Entonces, antes de que Pablo empiece a desplegar propiamente el evangelio, ahora Pablo se va a centrar en esos versículos única y exclusivamente en el pueblo judío. Ahora sí, vamos a leer lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 2, versículos 17 al 29. Dice: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor
y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley forma de la ciencia y la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los perdón, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el hombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que eres con la ley, perdón, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo hace en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual viene no de los hombres, sino de Dios. Bueno, esto que parece un trabalengua y que por el tipo de forma en la que fue escrito, ¿verdad? En el griego, hacer la traducción al español, ahí hay cosas así que como que suenan repetitivas, reiterativas y un poco complicadas y revueltas. La verdad de las cosas es que cuando vamos a estudiar la palabra, encontramos que no es tan complejo como pareciera. El título del sermón que vamos a ver el día de hoy es la falsa seguridad de salvación, y está dividido en tres partes. La primera parte es la seguridad de salvación no proviene de tus antepasados. Ahí en el versículo 17, Pablo dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Recordemos que en los tiempos del Antiguo Testamento, a los israelitas se les conocía como judíos. Israelitas evidentemente eran todos los descendientes de ¿quién? De Israel, ¿verdad? Pero Israel tuvo un antepasado que fue Isaac. Y después Isaac tuvo un antepasado que fue Abraham. Bueno, a todas esas personas, a todos esos israelitas se les conocía como judíos. Y la razón de que se les conociera como judíos como ocurre hasta hoy en tiempo es que cuando se dividió el reino de Israel después de la muerte del rey Salomón, el reino de Israel se dividió en dos partes. El reino del norte, que eran 10 tribus, y el reino del sur, que eran la tribu de Judá y de Benjamín. Y obviamente en el reino del norte siempre tuvieron puros reyes malos. Es lo que decía hace rato Javier, ¿verdad? El reino del norte, dice la escritura, hicieran lo malo delante de los ojos, pero siempre eran puros reyes malos. A diferencia del reino del sur, que tuvo la gran bendición de entre todos los reyes que tuvieron, sí tuvieron algunos reyes buenos que hicieron lo correcto y lo recto delante de Dios, por lo menos en algún tiempo. Bueno, a esas personas israelitas, ¿verdad? Que aunque no hubiesen nacido en la región de Judá, se les empezó a denominar como judíos. Y ese nombre, ese sobrenombre o gentilicio es hasta la fecha. Ser judío representaba no solo algo de que creerse orgulloso y estar satisfecho, era toda una herencia racial, ¿no? Y religiosa también. Y eso para ellos, los judíos, los israelitas, para ellos era un gran tema por el cual ellos vivían satisfechos, por el cual ellos vivían prácticamente muy orgullosos. A pesar de que el reino de Judá, los israelitas y en general todos los descendientes de Abraham, pasaron tiempos por esclavitud, ese cautiverio, ellos a lo largo de su historia siempre han sido un pueblo muy orgulloso de su herencia, ¿verdad? De todos sus antepasados. La palabra Judá significa alabado. Eso es lo que quiere decir. Entonces ellos decían, bueno, pues nuestro nombre es alabado. Somos alabados, ¿verdad? Por las naciones. Somos alabados por Dios. Hemos sido bendecidos porque Dios nos escogió a nosotros y no escogió a ninguna otra nación. Y eso ellos caían en orgullo. A pesar de que esto era correcto desde un punto de vista, no era totalmente la realidad. ¿Por qué? Porque cuando Dios escogió
a Abraham para que de él se hiciera una gran nación. El objetivo no es que Dios hubiera escogido al pueblo de Israel porque fueran los mejores del mundo, porque fuera la gente más obediente, sino Dios los escogió únicamente por su gran misericordia y porque quería que ese pueblo fuera el receptor o el canal principal de bendición para que su nombre y toda su ley llegara a todas las naciones de la tierra. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Ellos se quedaron, ¿verdad?, con el conocimiento de Dios, con la revelación de Dios y no lo compartían con nadie, absolutamente con nadie. Y si ustedes recuerdan, hubo un profeta, el profeta Jonás. ¿Se acuerdan que él fue encomendado por Dios para ir a predicar, ¿verdad?, a la ciudad pagana de Nínive? Y él que dijo, no, porque si yo les predico, capaz de que se arrepienten, capaz de que se vuelven a Dios, y no, esto es para los judíos nada más, para los israelitas, en una actitud de egoísmo, ¿verdad?, y de orgullo. Y él, en lugar de irse a Nínive a predicar hacia el norte, él tomó una barcaza y se fue exactamente al lado contrario, navegó al sur. Y eso reflejaba el gran egoísmo que tenía la nación judía en general. En lugar de ser una gran, considerar esa gran bendición de haber sido un pueblo elegido por Dios para llevar su nombre, ser la luz a todas las naciones, en lugar de ello, ellos eran bastante egoístas. Pensar de esa manera es pensar de una manera insolente. Y eso fue lo que dijo un gran escritor cristiano que se llamó John Murray. Pensar de esa manera es una verdadera insolencia contra Dios. Es decir, Dios te dio una gran bendición con un propósito y tú la utilizaste para tu propia conveniencia. Y eso a veces me recuerda a los cristianos, ¿verdad? Tristemente hoy en día, pues los cristianos también así somos. Nosotros somos salvos, gracias a Dios, conocemos el Evangelio, conocemos las verdades de la palabra, pero ¿qué creen? No las quedamos. No las compartimos con nadie, no le predicamos a la gente. Y ahí los dejamos, ¿verdad? Por diferentes razones, las que ustedes quieran, pero muy en nuestro fondo, a veces hay orgullo, a veces nosotros decimos, bueno, pues es que yo sí conozco la verdad, yo sí sé cuál es el camino para llegar a Dios, pero no lo comparto con la gente. Y ahí las dejamos, y ahí los dejamos. Profetas del Antiguo Testamento como Miqueas advirtieron al pueblo de Israel que pensar de esa manera era una verdadera jactancia. Miqueas capítulo 3, versículos 11 y 12, no nos vamos a leer, dice claramente eso. Israel, no tienes que ser de esa manera, mas sin embargo, el pueblo de Israel no escuchó. A pesar de todo esto, que creían los judíos, la principal área de confusión no era su herencia racial, sino era su herencia espiritual. Ellos, al ser descendientes biológicos de Abraham, ellos pensaban que eso era suficiente, ¿ok? Incluso por esa ceguera espiritual tuvieron en los tiempos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Un intercambio allá en Juan capítulo 4, y no lo vamos a leer del versículo 32 en adelante, pues encontramos esa conversación que tuvo el Señor Jesucristo con los judíos, ¿verdad? Y ellos jactándose en su herencia racial, ¿no? De ser descendientes de Abraham, pues nosotros hijos de Abraham somos, ¿verdad? Nunca hemos sido esclavos de nadie, siempre hemos sido libres, etcétera, etcétera. Y el Señor Jesucristo les decía, pues esclavos sois del pecado, todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y obviamente a ellos se les olvidaba, por ese gran orgullo que tenían, por esa ceguera espiritual, pues que habían estado de esclavos. No estuvieron 400 años de esclavos en Egipto, no estuvieron de esclavos en Babilonia, no los tomaron los persas, no fueron llevados los príncipes y reyes en el tiempo de Isaías a Babilonia. Entonces, ¿de dónde decían ellos que eran libres, ¿verdad? Que nunca habían sido esclavos de nada? Y eso es lo que a veces ocurre. Cuando la gente está cegada espiritualmente, aún las verdades más claras y palpables, pues no las notan, ¿verdad? Las olvidan, se pasan por algo. ¿Ok? Bueno, nosotros como cristianos tenemos que reconocer parte de nuestros errores. Como cristianos tenemos que saber que si bien algunos que ya tenemos ciertas décadas de cristianos, algunos además a lo mejor nacieron ya son hijos, ¿verdad?, de padres cristianos, o algunos hasta ya son nietos de cristianos, ¿verdad?, de creyentes. Necesitamos nosotros saber cosas importantes y considerar este tipo de cosas como las que a continuación les voy a decir. No por el hecho de que tener padres o abuelos creyentes, por eso
somos verdaderos hijos de Dios. No por haber sido bautizados, que eso es un acto público, ¿verdad? Un rito dentro del cristianismo, ya somos hijos de Dios. No por pertenecer a una iglesia local, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Desde tiempos de la Reforma hasta la fecha, algunos cristianos han creído erróneamente que, pues por este tipo de cosas, son verdaderos cristianos y en realidad no lo son. Hay creencias históricas que dentro de la iglesia cristiana evangélica se han pensado que eran ciertas y no lo son. Una de ellas es precisamente lo que les acabo de decir. Algunos cristianos evangélicos piensan, ¿verdad?, que como yo soy cristiano, mi hijo ya también es cristiano. Y eso es un grave error. Incluso hay cristianos que piensan que aunque yo sea cristiano, mi hijo no fue cristiano, pero su hijo, es decir, mi nieto, con eso, con que yo descienda de mí, mi nieto también es cristiano. Y esta mentalidad es una mentalidad de corte judío, porque ellos así pensaban, ¿ok? En el ámbito evangélico, también hay personas que piensan que el bautismo de infantes, pues si bien no da la salvación, sí te predispone al niño para que sea salvo, ¿verdad? Para que más adelante sea un salvo. Evidentemente la Biblia no respalda nada de esto, ¿ok? Entonces, como todos los anteriores son creencias que aún dentro de la iglesia cristiana evangélica se llegan a pensar, es que yo se los estoy diciendo. Yo sé que aquí ninguno de nosotros queremos eso, ¿verdad? Bueno, eso espero. ¿Okay? Eso espero. Pero necesitamos que estemos bien conscientes de eso. Las únicas pruebas que hay para saber si una persona realmente es un verdadero cristiano, pues evidentemente, ¿cuál es? Pues es que su vida dé fruto, ¿no? Que su vida produzca los frutos espirituales y que esa persona permanezca, ¿verdad? Independientemente de los problemas, de las dificultades, de todo lo que pasa en su vida, permanezca en el Señor. Eso se conoce teológicamente como la perseverancia de los santos o la perseverancia de los creyentes. Esas son las únicas dos pruebas. Todo lo demás que nosotros podemos ver afuera, pues evidentemente para nosotros, tal persona sí es cristiano, pero no, aún las buenas costumbres y aún los hechos bondadosos se pueden aprender y eso no es garantía de que somos cristianos. Así que, mis queridos hermanos, si alguien dice alguna vez, yo soy cristiano de cuna, bueno, pues como frase es bonita, pero no hay cristianos de cuna. No existen los cristianos de cuna. Dios solamente tiene hijos, no tiene ni nietos, ni sobrinos, ni nada. Puros hijos tiene el Señor. ¿Okay? Entonces, esta idea de la transferencia de la salvación o por herencia o por ritos no tiene ningún respaldo bíblico. ¿Okay? Bueno, los judíos pensaban que sí, que ellos con el simple hecho de ser descendientes de Abraham iban a tener la salvación. Nada más. Imagínense, todos de una u otra manera, los descendientes de Israel, los judíos, de una u otra manera, pues Abraham era su y no sé cuánto estás, abuelo, ¿no? ¿Sí? Entonces pensamos, pues yo por eso soy salvo, ¿verdad? Aquí no pasa nada y mi vida la puedo vivir como yo quiera. Y evidentemente eso es un error. La segunda falsa base que tenían los judíos de aquel tiempo que está escribiendo Pablo para pensar que ellos eran salvos, ¿verdad? No solamente de la ira de Dios, sino que también tenían la salvación eterna, era la seguridad de que de su conocimiento religioso. En los versículos 17b al 24, Pablo les va a decir eso, que la seguridad de su salvación no proviene de su conocimiento religioso. De ahí no puede provenir, ¿ok? En el contexto histórico, los escritos que ahora nosotros conocemos como el Antiguo Testamento incluían la ley de Dios, ¿ok? Y esa ley de Dios abarcaba, pues, obviamente los 5 libros de la Biblia, de Génesis hasta Deuteronomio, abarcaba la ley, los profetas, los libros históricos, los poéticos, eso era para un judío la ley. Esta ley era todo el conjunto de la revelación especial que Dios había dado hasta ese tiempo. Ahí venían los pactos, la voluntad de Dios, la persona de Dios, sus bendiciones, sus advertencias, sus promesas y todo eso, los ritos, las ceremonias, los estándares morales que Dios tenía y las enseñanzas propias que Dios quiso que el hombre supiera en ese momento. Ahora, aquí en estos versículos 17 al 24, Pablo va a mencionar 4 aspectos de la revelación divina que vienen contenidos en la ley.
Bueno, lo primero ahí en el versículo 17, en la parte B, dice, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Si nosotros hiciésemos un maltrato del estudio de la Biblia y sacásemos ese versículo y medio de su contexto, estaríamos diciendo que Pablo está alabando a los judíos, ¿verdad? Y les dice, ¿verdad? Tú te apoyas en la ley y está bien. Qué bueno que los judíos se apoyaran en la ley y te glorías en Dios. Qué bueno que lo haces. Y conoces, ¿verdad? La voluntad de Dios y estás instruido en su ley y apruebas lo mejor. Sabes lo que es bueno y lo que es malo. Si lo dejamos hasta ahí y lo leyéramos aislándolo de todo lo que más sigue, pensamos, oye, esos judíos, pues qué buenos eran. La verdad de las cosas es que no es así. Pablo va a empezar a darles una reprimenda muy fuerte a los judíos precisamente por ello, porque ellos pensaban que por su trasfondo religioso estaban libres de la condenación e iban a ir al cielo. ¿Okay? En tiempos de Pablo, la mayoría de los judíos eran muy orgullosos y eran justos en su propia opinión, al punto de gloriarse en Dios. Mas, sin embargo, ese gloriarse en Dios en realidad no era porque quisieran agradar a Dios, sino era una forma de orgullo, orgullo personal. Y eso ellos lo decían, me estoy gloriando en Dios, ¿no? Véanme, qué bueno soy, ¿no? Yo sí ayuno, ¿verdad? 3 veces a la semana. Antes de comer, me lavo mis manitas 7 veces, ¿verdad? ¿Qué estoy hablando? Son obras externas. Pero eso no quería de que su corazón internamente realmente estaba dedicado para Dios. ¿Ok? Entonces, los judíos, con esta manera, simplemente ellos estaban gloriándose en Dios cuando en realidad estaban diciendo, alábenme a mí, véanme, como dijeran por ahí, qué bueno soy. Cuando en realidad nosotros sabemos, como dice la Escritura, que cuántos buenos hay, ni aún uno. Pablo lo va a explicar un poquito más adelante en Romanos. No hay justos ni aún uno, ¿verdad? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todas se desviaron, algunas se hicieron inútiles. Bueno, lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Ahora, como bien sabemos, para los judíos, por muy moralistas que fueran, su forma de vivir, como la forma de cualquier persona, no podía cumplir cabalmente la ley de Dios. Nadie. No hay ningún ser humano que pudiesen cumplir la ley de Dios, aunque ellos pensaban que sí, que ellos eran justos y que ellos sí podían cumplir toda la ley de Dios, lo cual evidentemente es imposible. Entonces, ellos, algunos de los rabinos, al darse cuenta de ello, de que ellos, por más que fueran instruidos en la ley, por más que se esforzaban, empezaban a fallar, empezaban a pecar, etcétera, algunos de los rabinos empezaron a enseñar cosas como la siguiente. No es necesario que cumplas toda la ley. Con que solamente la conozcas es suficiente. Otra de las cosas que empezaron a enseñar el pueblo de Israel, bueno, algunos de ellos dijeron, bueno, ya que no puedes cumplir la ley y ya que la puedes simplemente conocer, bueno, si no la puedes ni conocer, ellos empezaron a llevar porciones de la palabra de la ley que se llaman filacterias, ¿ok? ¿Qué son las filacterias? Bueno, son unas pequeñas cajitas que los judíos traen. No sé si ustedes alguna vez por Polanco han visto que los judíos traen una cinta y una cajita en la frente. Adentro de esa cajita traen porciones, partes de la escritura de la ley, o algunos se la cuelgan en los brazos. ¿Sí? Bueno, esas se llaman filacterias, ¿ok? Entonces son porciones de la ley. Entonces ellos decían, bueno, ya que el conocimiento de la ley nos va a hacer salvados, aunque podemos fallar, bueno, vamos a conocer por lo menos la ley, y ya que no quieren estudiar la ley, porque mucha gente no conocía la ley, y el pueblo tenía parte en no conocer la ley, ¿por qué? Porque la gran mayoría de judíos eran ignorantes, no sabían leer ni escribir, solamente los escribas, los fariseos y la gente pudiente podía tener acceso a copias, ¿verdad?, de la ley. O sea, ni siquiera ellos. Entonces, toda la tradición de la ley se pasaba de manera oral. Todo era oral. Bueno, entonces, los judíos, al creerse justos en su propia opinión, decían, con solo conocer la ley, estamos libres de la condenación de Dios. Bueno, los judíos también estaban dispuestos, como dice aquí, a aprobar lo mejor. Dice tú que apruebas, ¿verdad? Este término de aprobar la ley quiere decir que ellos sabían lo que era bueno y lo que era malo, lo que era correcto y lo que era incorrecto. ¿Pero por qué lo sabían?
Porque evidentemente en la ley moral de Dios viene contenido todo eso. Ellos sabían igual que nosotros que robar, que matar, que no ayudar a la persona que tuviera necesidad era pecado, igual que lo saben nosotros. Entonces ellos tenían el estándar para poder decir eso. ¿Okay? Bueno, los judíos también aquí dice Pablo que se estaban instruidos. Esta palabra instruidos es la palabra catecheo. Y esta palabra es donde sacamos la palabra hoy en día que se utiliza mucho en México y en otros países de habla hispana, que se llama catecismo. Catecheo, que significa catecismo. Entonces aquí el catecismo es decir, la instrucción. Eso es lo que quiere decir la palabra catecismo. La instrucción. Los judíos estaban instruidos, ¿verdad?, en la palabra de Dios, aunque sea de una manera oral. Los judíos también enseñaban, entre otras cosas, los rabinos decían, bueno, como mucha gente no sabe leer, con tan solo que memoricen una parte de la escritura. Y memorizaban una parte de la escritura, lo que más les gustara, los salmos, los proverbios, el cántico de Moisés, qué sé yo, lo que les gustara a ellos, y decían, con eso es más que suficiente para ser salvados, ¿va? De esa manera estamos nosotros libres de la condenación de Dios. Sin embargo, pese a todo lo anterior, muchos judíos perdieron su interés por la palabra de Dios, por seguirla y obedecerla. Lo segundo que encontramos en estos versículos es lo que enseñaban los rabinos y los fariseos acerca de la ley. Dice, ¿y tú qué confías? ¿Y confías en que eres guía de los ciegos? Dice el versículo 19, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestros de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Bueno, los judíos no solamente se jactaban de conocer la ley, sino que enseñaban de la ley. Pero ocurría algo muy, pero muy grave con ellos. Por una parte, los rabinos, los fariseos, los que sí conocían la ley, su vida era contraria a lo que enseñaba la ley. Y de eso tenemos todo un ejemplo en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. En Mateo, por ejemplo, capítulo 23, versículo 15, en Marcos, tenemos registrados donde el Señor Jesucristo siempre les decía, ¿verdad?, a los escribas, a los fariseos, hipócritas, ustedes por fuera son como sepulcros blanqueados, ¿eh? Pero por dentro están llenos de podredumbre. ¿Por qué? Porque evidentemente los judíos, aunque conocieran la ley y aunque enseñaran la ley, no la vivían. ¿Okay? Entonces, de hecho, el Señor Jesucristo les dice, ¿verdad?, en una parte del Nuevo Testamento a las personas, ustedes hagan lo que les dicen, pero no repliquen sus acciones, porque ellos, dentro de sí, de los maestros judíos, había una gran hipocresía. Entonces, cuando Pablo aquí les dice en los versículos 19 y 20, confías en que eres guía de ciegos. Los judíos en general, y particularmente los escribas y los fariseos, se consideraban mentores, maestros superiores de toda la humanidad, principalmente pues de todos los pueblos gentiles, ¿verdad? Pero ellos incluso veían no solamente a los gentiles, sino aún a las personas judías que no eran preparados como ellos los veían como indoctos. Esta palabra indocto quiere decir ignorante, pero no es la única traducción de indocto. La otra traducción de la palabra indocto quiere decir tonto. O sea, así consideraban ellos a las personas, no solamente como ignorantes, sino como tontos. Pero el Señor Jesucristo les dice allá en Mateo 23, versículos 24 al 28, tú eres guía de ciegos. O sea, ellos querían ser los que fueran los maestros, pero en realidad eran ciegos a causa de que no vivían lo que enseñaban. También se consideraban luz, ¿verdad? Y sí, evidentemente, ellos, qué bueno que se consideraran la luz para los gentiles. De hecho, esa era una de las cosas que Dios les había encargado. Ustedes, judíos, van a ser la luz del mundo, van a ser quienes lleven mi palabra, el conocimiento de Dios a todas las naciones. ¿Pero ellos lo hicieron? No lo hicieron. ¿Okay? Ellos no lo hicieron a lo largo de la historia. Ahora, nosotros también tenemos ahora esa responsabilidad. Nosotros como parte de la iglesia, dice allá en los evangelios, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Pregunta, ¿estás siendo tú la luz del mundo? ¿Estás llevando la palabra? ¿Estás llevando el conocimiento de Dios a las personas que te rodean, a las personas que te conocen? Porque si no lo estamos haciendo, pues estamos igual que los judíos, ¿verdad? Nos estamos quedando con la gran bendición que Dios nos ha dado y la responsabilidad que Dios nos ha encomendado, no la estamos llevando a la práctica. ¿Sí? Y tenemos que hacer.
En tercer lugar, los judíos se enorgullecían también de ser instructores, ¿verdad? De los indoctos. Evidentemente, bueno, ellos enseñaban una cosa, pero vivían de una manera diferente. Una de las causas por las cuales la gente se desanima es porque ven una incongruencia en las personas. Así como la gente de Israel y los gentiles veían una incongruencia entre sus maestros judíos, así la gente hoy en día lo puede ver con nosotros. O sea, por ejemplo, nosotros decimos a la gente, no digas groserías. Si tú las dices, si toda la gente dices, paga tus impuestos y tú no los pagas. Si a la gente le dices, respeta, no adulteres y tú adulteras. Eso se llama incongruencia. Eso se llama hipocresía. Y eso precisamente eran de los pecados que los fariseos estaban haciendo todos los días. De tal manera que el Señor Jesucristo se los dice en los evangelios, ¿verdad? Vosotros te esfuerzas mucho por hacer un prosélito. Y una vez que ya se hace prosélito, y un prosélito, ¿quién era? Era un gentil, una persona que no era judío, que de cierta manera era atraído, ¿verdad? Por Dios, para que conociera a Dios, la ley de Dios. Y una vez que ya tenía, que ya lo conocían, al ver la actitud y la vida de los fariseos, ¿qué les dijo el Señor Jesucristo? Y los haces, ¿verdad? Más discípulo del diablo que de ustedes. O sea, ¿por qué? Porque ellos ni siquiera conocen, pero ustedes que sí conocen, todo lo hacen incorrectamente. Entonces, piensa en esto. Piensa por un momento en esto. ¿Estoy haciendo siquiera discípulos? ¿Estoy siendo la luz que Dios quiere que yo sea? ¿Estoy llevando la luz, el conocimiento de Dios a la gente? Segundo, ¿estoy de esa gente a la cual yo le estoy llevando la palabra? ¿Los estoy discipulando? Porque si yo no estoy haciendo eso, no estoy haciendo lo básico del cristianismo. Qué bueno, hermanos, de verdad, a mí me encanta estar aquí junto con todos ustedes y que juntos alabemos y que juntos conozcamos más de la palabra y todo eso. Eso es fascinante, eso es maravilloso, ¿eh? Ustedes son mi familia, ustedes son mis hermanos y mis hermanas, ¿no? Todos estamos aquí y espero que ustedes me consideren así. Pero ¿qué pasa si no estamos haciendo lo básico que Dios quiere que hagamos? ¿Qué pasa si nuestra vida no está reflejando al Señor? Pues los discípulos que estamos teniendo, que Dios está permitiendo que tengamos, pues simplemente ven una incongruencia entre nosotros y lo que nosotros enseñamos y lo que decimos y simplemente se alejan del Evangelio. Nosotros no vamos a crecer, no vamos a madurar como cristianos si no estamos haciendo lo básico. Y lo básico es, después de vivir una vida santa, después de que nos congreguemos, después de que estudiemos la palabra, es predicar el Evangelio, hacer discípulos y vivir una vida congruente de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra. Porque si no, estas palabras que les dice Pablo a los judíos de aquel tiempo, nos las está diciendo a nosotros. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Enseñamos a la gente que no tiene que pecar y nosotros pecamos? Tenemos que respondernos a este tipo de preguntas. También los judíos en esa sección, ellos se consideraban maestros de niños. La palabra niños aquí se refiere a niños muy pequeños. Y los niños eran así, ¿verdad? Eran considerados los judíos, ¿verdad? Escribas y fariseos, así consideraban a los gentiles, ¿verdad? Que venían a ellos, que eran esos prosélitos, los consideraban como niños, como los que les tenían que tratar así, ¿verdad? Enseñándole con peritas y manzanitas todo lo de la ley de Dios. ¿A cuántos de nosotros, independientemente de que ya tengamos 1, 2, 3, 5, 10 o 20 años, ¿sí? Los demás nos consideran como niños pequeños? Porque no hemos crecido, porque pasan los años, pasan los meses y seguimos necesitando la leche espiritual no adulterada, cuando en realidad ya debiésemos ser personas crecidas en el Evangelio, ¿ok? Cuando en realidad ya necesitásemos estar comiendo carne. ¿Cómo les decía Pablo a los corintios? Os quise dar carne, ¿verdad? Pero no pude porque vosotros eras ¿qué? Niños espirituales. Muchos de nosotros podemos ser niños espirituales porque no nos estamos alimentando de la palabra de Dios. Y a veces es una pena, ¿verdad? Que hay gente que piensa, yo ya fui a una reunión X día de la semana, pues ya cumplí mi cuota, ¿va? Ya fui el sábado a una reunión, ¿para qué voy el domingo? ¿Para qué tomo mi estudio, mi discipulado el miércoles? Como que ya, ¿verdad? Se llenó mi cuota. Cuando en realidad todas y cada una de las oportunidades de crecimiento en nuestra vida tenemos que aprovecharlas. Hermanos,
el tiempo que tenemos por delante es muy corto, muy, pero muy corto. El Señor Jesucristo viene pronto, más pronto de lo que cualquiera de nosotros pueda pensar o imaginar. ¿Y cómo nos va a encontrar? Nos va a encontrar igual como recién convertidos. Nos va a encontrar en pañales, como el día que aceptamos la salvación y su obra, su vida. Nos va a encontrar así. Nos va a encontrar ya como cristianos acorde a nuestra edad espiritual, ya maduros, fuertes, crecidos, discipulando a otros, predicando su palabra, enseñando. ¿Cómo te va a encontrar? ¿Cómo me va a encontrar? Tenemos que estar bien conscientes de esto, hermanos. Lo tercero es que encontramos aquí en los versículos 21 y 22, les dijo Pablo, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se de hurtar, hurtas, y tú que dices que no se adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. En pocas palabras, la predicación de los judíos podía ser correcta, ¿verdad? En lo que enseñaban las verdades de Dios, pero incorrecta en su práctica. ¿Okay? Tal actitud no era buena, así como esta misma actitud no es buena delante de Dios para un cristiano. ¿Okay? Finalmente, en esta sección, en los versículos 23 y 24, vamos a ver lo que provocaron ellos por el quebrantamiento de la ley de Dios, versículos 23 y 24. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. La deshonra era la consecuencia de que los judíos tenían cuando ellos mismos violaban la ley, ¿verdad? Cuando ellos mismos no obedecían lo que a la gente le decían que se tenían que obedecer. Y ellos se sentían orgullosos, ¿verdad?, de enseñar la ley, pero en su vida no era congruente. ¿Sí? Todo pecado, mis queridos hermanos, deshonra a Dios. No solamente a la persona que ofendemos, sino también y principalmente a Dios. ¿Okay? Y tenemos que tener una actitud como la que tuvo David, ¿verdad? Y siempre pensar, siempre analizar nuestra vida en la tarde, en la noche, cuando ya nos vamos a dormir. Dios, hoy en qué te ofendí. Dios, hoy en qué fallé. Y cuando encontremos pecado en nuestra vida, pues tenemos que tener esa actitud, ¿verdad? Y pensar, contra ti he pecado, ¿verdad? Así decía David. Pero a veces muchos de nosotros no, ¿verdad? Ni nos dormimos, nos levantamos y ni siquiera reflexionamos un poquito en cómo ha sido nuestra vida. Si en este día hoy obedecí a Dios, si hoy hice su palabra, o si fue un día como los demás. ¿Sí? Un día es donde hice todo como cualquier persona que no conoce a Dios. A lo mejor yo me levanté, me lavé los dientes, a lo mejor me bañé, de ahí salí corriendo para irme a trabajar, ahí me la pasé mis 8 o 10 horas al día, regresé, cené, estoy bien cansado, pongo mi tele, le pongo, qué bueno, el programa que me hace reír un rato, se acaba, lo apago, me duermo y así es toda mi vida. ¿Cuándo me detengo a leer? ¿Cuándo me detengo a orar? ¿Cuándo me detengo a reflexionar en mi vida? A veces la gente está inmersa en este trajín, en este tren de vida y no se detiene a hacer lo más importante, pasar tiempo a buscar a Dios y que Dios limpie su vida, haga su obra dentro de él para que pueda hacer luz a los gentiles, a la gente que aún no le conoce. La acusación de Pablo para estos judíos fue muy fuerte. Estaba derribando, ¿verdad?, las creencias que ellos tenían, pero aún más es para los cristianos. ¿Por qué? Porque los judíos, mis queridos hermanos, no tenían todo el conocimiento de Dios que nosotros tenemos. Ellos nada más tenían el Antiguo Testamento. Nosotros no solamente tenemos el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo. Y no solamente tenemos eso, por si fuera con eso es más que suficiente. Pero si no tuviésemos eso, ¿qué más tenemos? Al Espíritu Santo. Tenemos a la persona, ahora sí que a la tercera persona de la Trinidad morando dentro de nosotros, para que dentro de nosotros Él nos está ayudando todos los días. Él está produciendo dentro de nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, nosotros como cristianos tenemos ventajas enormes y maravillosas. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, por su propia decisión, por su propia voluntad, no hizo la voluntad de Dios. Nosotros como iglesia, ¿verdad?, que somos un cuerpo diferente, nosotros no somos el pueblo de Dios. Eso lo vamos a explicar más adelante cuando estudiemos Romanos capítulo 11. Nosotros no somos el pueblo de Dios. Espérese un poquito a esas predicaciones, pero ahorita métanse en su mente eso. La iglesia no es el pueblo de Dios. Somos un organismo diferente, autónomo del pueblo de Israel.
Entonces, nosotros tenemos muchas ventajas sobre el pueblo de Israel. Muchas ventajas. La principal, que es para ser hijos de Dios, necesitamos haber pasado por el entendimiento del Evangelio. Tenemos al Espíritu Santo y tenemos la revelación completa. Entonces, si esas palabras te sonaron duras para los judíos, ¿qué crees? Para ti, para mí, nos tienen que sonar muchísimo más duras. Nosotros no tenemos justificación alguna. El Espíritu Santo en nosotros todos los días nos está redarguyendo, ¿verdad? Para que nosotros no cometamos pecado, para tener mal pensamiento, para cortarlo. Y si cuando pecamos, ahí nos está diciendo, pecaste, pecaste, para que te arrepientas. Los judíos no tienen eso. En la tercera y última parte de este sermón la encontramos de los versículos 25 a 29. Pablo iba a derribar la tercera falsa creencia de la seguridad de salvación que tenían los judíos, que no proviene de las ceremonias. Versículo 25 de este capítulo 2 de Romanos. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la hace exteriormente en la carne, sino el que es judío, el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esta falsa seguridad de salvación que tenían por haber sido participantes de un rito, ¿ok? La circuncisión. Yo sé que para muchos de ustedes esta palabra circuncisión, pues a lo mejor es común, la han escuchado varias veces, pero ¿qué realmente representaba esto de la circuncisión? Bueno, allá en Génesis capítulo 17 de los versículos 9 al 14, Génesis 17, versículos 9 al 14, y se los voy a hacer un resumen, se los voy a parafrasear, encontramos lo siguiente. Cuando Dios hizo un pacto con Abraham y él le dijo, ¿verdad?, que él iba a ser de él una nación, que iba a ser bendición para todas las naciones de la tierra y que en él iban a ser bendita su descendencia y que si él podía contar las estrellas que había en el cielo y la arena que había en el mar, su descendencia iba a ser así. Y sí, evidentemente hoy en día hay millones y millones de judíos y ha habido millones y millones de judíos a lo largo de toda la historia. Bueno, ¿qué le dijo Dios? Bueno, a cada hijo que tengas tú y tus descendientes, al octavo día lo tienes que circuncidar. ¿Qué quiere decir eso de circuncidar? Bueno, quiere decir cortarle el prepucio, es decir, el cuerito, el pellejo que cubre al pene, cortárselo, ¿verdad? En la parte del glande. Bueno, eso es lo que quiere decir la circuncisión. Y esa era una representación simbólica de que el hombre transmite el pecado de generación en generación. O sea, cuando un hombre tiene sus hijos, evidentemente se utiliza el órgano reproductor masculino y de esa manera el pecado pasaba de generación en generación. Bueno, al ser retirado, ¿verdad?, el prepucio del pene de todos los niños varones, de esa manera significaba que estaba cortando, estaba limpiando el pecado para que no se transmitiera. Esto es simbólicamente. Y obviamente cuando el niño ya no tenía ese prepucio, bueno, médicamente o clínicamente se tiene algunos beneficios como que ya no le iban a dar ciertas infecciones, ¿no? Bueno, esto es una mera ceremonia, ¿ok? Pero la circuncisión, como estamos aquí leyendo, llegó a ser tan importante para ellos, para el pueblo judío, que decían cosas como los siguientes. Ningún judío que sea circuncidado va a ir a la condenación eterna. Otra cosa que decían malamente, Abraham está sentado ahí en la puerta del infierno y cuando veo que llega un judío y si ese judío está circuncidado, no lo deja que entre, se tiene que ir al cielo. Y cosas como estas enseñaban. Entonces, imagínense lo de lo que simplemente era un símbolo, ¿sí? Lo que simplemente esta circuncisión era una representación de que esas descendientes de Abraham iban a ser parte del pueblo judío, le dieron una práctica espiritual totalmente incorrecta. Ahí en estos versículos 25 a 29, en el versículo 25 encontramos
que la circuncisión, es decir, ese retirar el prepucio para un judío solo era válida si se guardaba la ley de Dios. Esto es, si vivía en obediencia. Porque ¿de qué le servía a un judío ser circuncidado si era un judío totalmente desobediente? Si no vivía obedeciendo la ley, no le servía para nada. Y entonces ese beneficio de ser judío y tener las bendiciones de Dios como sus protecciones, la bondad de Dios hacia él, pues obviamente pues él no las iba a recibir. Pero si el judío era un transgresor de la ley, esta circuncisión no le servía absolutamente de nada. Recuerden que ese acto de la circuncisión era simplemente algo simbólico para que denotaba la relación que iba a tener ese niño judío con Dios. Era algo simbólico. No, el judío tenía en su vida diaria, para tener una comunión con Dios, tenía que obedecer la ley, tenía que guardarla, tenía que esperar a su Mesías. De esa manera, pues era un judío creyente. Pero si no tenía nada de eso, no le servía para nada. Entonces, la circuncisión, más que un símbolo, ¿verdad?, de una gran bendición, de libertad, era un símbolo de juicio y su obligación de que él tenía que vivir de acuerdo a la ley de Dios. Y ellos lo veían totalmente diferente. Yo me circuncidé, mejor dicho, a mí me circuncidaron de chiquito, por lo tanto, ahora que soy grande, pues voy a poder ir al cielo, independientemente de que viva una vida obediente o no a Dios. ¿Okay? Y Pablo nos recuerda en Gálatas capítulo 5, versículo 3, lo siguiente: el hombre que se circuncida está obligado a guardar todas las obras de la ley. ¿Lo que dice Pablo? Entonces, reitero, que fuera circuncidado simplemente era un símbolo de que él tenía que guardar y obedecer la ley. No era un símbolo para decir, puedo vivir como yo quiera y voy al cielo a la presencia de Dios cuando ya no esté aquí. No. Mucho antes de que Pablo escribiera estas palabras, el concepto de la circuncisión ya estaba totalmente desvanecido por parte de los rabinos judíos. Aparte de lo que yo les comenté hace un ratito, los judíos también pensaban, la circuncisión nos salva. La circuncisión nos salva. ¿Cuándo? El hecho de que la circuncisión, pues ni siquiera el judío la tuvo. ¿Quiénes decidían si circuncidar o no a un niño de 8 días de nacido? ¿Quién le tomaba esa decisión? ¿El niño o los papás? Los papás, evidentemente. Entonces un niño judío que creía dentro de toda esta enseñanza, pues dice, bueno, ya me circuncidaron mis papás, libre de toda culpa, cuando me muera me voy al cielo. En estos versículos 25-26, Pablo insiste, ¿verdad?, en que la sustancia verdadera para agradar a Dios es la obediencia a su palabra. La circuncisión es solamente un mero recordatorio. Ahora, para los que no eran judíos, el hecho de guardar estas ordenanzas de la ley con una sinceridad de vida se consideraba como hacer la voluntad de Dios, de gran valor. Y obviamente, aunque una persona que estamos hablando de un judío prosélito, ¿sí?, que aunque él no se circuncidara, pero era obediente a la ley de Dios, aunque físicamente no estuviera circuncidado, es como si estuviera circuncidado porque entraba dentro del pacto de la salvación para el pueblo de Dios. En el versículo 27, Pablo al fin afirma literalmente que los gentiles obedientes a Dios iban a juzgar a los judíos. Bueno, cuando nosotros lo leemos eso así, de esa manera, pensamos de esta manera incorrecta, pero en realidad no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que el ejemplo de un gentil que obedece la ley de Dios va a ser como el reproche para un judío que, conociendo la ley de Dios, no la obedece. Pero no es que nosotros literalmente vayamos a ser jueces o a juzgar a los judíos, evidentemente no. Recordemos que juzgar a las naciones, a las personas, eso solamente alguien tiene la prerrogativa, solamente alguien lo puede hacer. ¿Quién es? Dios es el que va a juzgar a todas las naciones inconversas, como ya lo vimos con el pastor Ramiro, en el juicio del gran trono blanco que se llevará antes del milenio, ¿verdad? Allá se va a llevar ese juicio. No lo tenemos que hacer nosotros. En los versículos 28 y 29, Pablo hace un resumen de los argumentos para derribar esa falsa seguridad que tenían los judíos. Vamos a leer los versículos 28 y 29 de Romanos 2, por favor. Porque estos son el resumen de todo lo demás.
Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Dice, pues no es judío el que en lo perdón, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión la que se hace exteriormente, en la carne, sino el que es judío en lo que es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual viene de los hombres, perdón, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí en estos últimos versículos, Pablo les reitera y les resume, hermanos judíos, por muy buena y maravillosa que sea, ¿verdad? La circuncisión, nuestro rito, ¿va? Que hemos guardado por tantos años, no vale. No tiene un valor, no tiene un significado si tú interiormente, no, tu corazón no está convertido a Dios. Y eso a mí me hizo pensar en algo que a veces los cristianos de hoy en día creemos malamente. Hoy en día hay cristianos que creen, ¿verdad? Que porque en algún momento de su vida se bautizaron, ya son salvos. No, no es así. El bautismo que nosotros hacemos es agua, nada más es un mero simbolismo de algo que ya ocurrió dentro de nuestro corazón, que nosotros un día de la vida creímos el evangelio, lo entendimos, le pedimos a Dios perdón por nuestros pecados, nos arrepentimos, y ese bautismo en agua simplemente es para decirle a la gente, ¿verdad? Al mundo, soy cristiano, me identifico con Jesucristo, así en su muerte como en su resurrección. Pero a mí hay gente que me ha llamado para decirme, pastor, bautíceme porque quiero ser salvo. O hay gente que también piensa malamente, ¿verdad? Oye, pues es que yo ya participo, ya tengo tiempo yendo a la cena del Señor, que también es un ceremonial, lo hicimos hace ratito, pero no por participar de la cena del Señor quiere decir que tú eres cristiano y que te vas a salvar. No, lo que quiere decir es simplemente lo que dice ahí la propia palabra, es un memorial, es un recordatorio de lo que hizo Jesucristo. Pero para que una persona se salve, tiene que entregar su vida primero a Cristo Jesús. Y así como eso les puede decir cuántas cosas a veces los cristianos evangélicos creemos, que pensamos también por otra parte, ¿eh? Que simplemente por el hecho de que un día de la vida, ¿verdad? Le predicamos el evangelio a alguien y a fuerza lo predicamos mal e incompleto, pero le dijimos, oye, ¿quieres ir al cielo? Y que dijo, pues claro. Bueno, pues repite esto, ¿no? Y ahí le dimos una oración de medio minuto. Señor Jesucristo, creo en ti, ¿verdad? Y llévame al cielo. O cosas así le decimos a la gente. Y después de que hace esa persona la oración, le felicitamos, lo abrazamos y le decimos, mira, ahorita en el cielo hay gozo, ¿verdad? Porque te has arrepentido, hay gozo en el cielo está de fiesta y le aplaudimos y todo eso. Cuando ni siquiera le hemos explicado el Evangelio. O sea, nosotros no le podemos decir a ninguna persona, tú eres un salvo real y verdadero. El único que se lo va a decir a esa persona es el Espíritu Santo. Si esa persona tiene el Espíritu Santo porque es un creyente verdadero, el Espíritu Santo es el que le va a dar testimonio a su espíritu de que ¿qué? De que es hijo de Dios. Yo, hermanos, los quiero, los amo mucho. Y ustedes, espero que ustedes también, a mí también. Pero el único que realmente sabe si eres cristiano verdadero, eres tú y Dios. Y el único que sabe si yo soy un cristiano verdadero, soy yo y Dios. Por muchas y buenas obras que yo pueda hacer aquí en la tierra, eso solamente lo sabe Dios. Y tú, si eres un cristiano verdadero, los frutos y tu perseverancia por toda la vida es lo que la gente podemos decir, este sí era un cristiano verdadero. Pero no le podemos ir por todo el mundo diciéndole a la gente, tú eres un cristiano verdadero cuando nunca tuvo frutos de arrepentimiento, cuando esa persona nunca ha vivido, nunca se ha congregado, nunca ha orado, nunca ha leído su palabra, nunca ha manifestado amor, porque todos esos son frutos del Espíritu Santo. Porque, ¿qué estamos haciendo? A lo mejor lo estamos haciendo una persona que se va a ir a la condenación eterna, creyendo que era salvo, cuando en realidad no lo es. Imagínate cuántos judíos hoy en día siguen pensando así, que por el hecho de ser circuncidados, que por el hecho de descender de Abraham, que por el hecho de ir a visitar, aunque sea una vez en su vida, la tierra de Israel y pisarla con sus piecitos, van a tener derecho a la vida eterna. Y cuando lleguen ahí al infierno y no encuentren a Abraham ahí para detenerlos, a veces nosotros somos como los fariseos modernos. Estamos diciendo a las cosas verdades incompletas. Hermanos, esto no tiene que seguir así, siendo así en nuestras vidas. Tenemos que predicarle a la gente el evangelio completo, el evangelio de la salvación.
Y los primeros que nos tenemos que analizar somos nosotros mismos. Tenemos que hacerlo. Lo segundo que les dice Pablo en estos versículos, les vuelve a recalcar la verdad de que la ceremonia no tiene valor en sí misma, refiriéndose a la ceremonia que no era verdadera, es decir, a la circuncisión externa, sino a la de la carne. Tercero, Pablo afirma que el conocimiento de la ley de Dios no tiene poder para salvar a una persona, porque la salvación proviene de la obra del Espíritu Santo, no por la ley escrita. Hermanos, así como los judíos traían partes de la Escritura y la siguen trayendo hoy en día. Yo que trabajé con judíos muchos años, ellos tienen porciones de la Biblia, las tienen impresas y las pegan y algunos las traen en sus cajitas, sus filacterias las traen. ¿Pero saben qué? No las traen en su corazón. Hoy en día los cristianos ni siquiera traemos Biblias de papel y otros las traen en su celular. ¿Pero qué creen? No la traen en el único lugar que es válido, en tu corazón. Tenemos que tener la palabra de Dios en nuestros corazones, hermanos, y en nuestras mentes. Tenemos que memorizarla, tenemos que conocerla, tenemos que saberla. Y, por último, la alabanza verdadera no es la que los hombres nos puedan decir. No es que la gente, ay, usted es bien buena gente, ¿verdad? Usted es bien buena persona. Pues qué bueno que te digan eso, qué bueno que seas buena gente y buena persona. Pero la alabanza verdadera, la que realmente vale la pena, es la alabanza que te dé Dios. Cuando tú estés ahí en su presencia y que Dios te diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esas son las palabras que yo quiero oír. Y esas son las palabras que yo quiero que todos mis hermanos en Cristo escuchen. No que nos tengamos que alejar del Señor cuando estamos en su presencia. No nos va a sacar del cielo, ¿verdad? Porque si somos salvos, no nos va a sacar del cielo, ya estamos ahí. Pero vamos a estar, ¿verdad? Apartados. Así como los judíos pensaban, y con esto termino, que por sus ritos y ceremonias estaban seguros de su salvación, aunque fueran desobedientes e infieles, así muchos cristianos igualmente son desobedientes a Dios e infieles y piensan que por los ritos, por haber participado de bautismo, cena del Señor, haber hecho oraciones, asistir a algunas reuniones, etcétera, etcétera, por eso son herederos del reino de Dios. Hermanos, tenemos que realmente analizarnos si estamos verdaderamente en Cristo Jesús. Lo anterior para los judíos fue un gran error. Para los cristianos modernos hoy también puede ser un gran error creer ese tipo de cosas cuando en tu vida no es una vida que realmente ejemplifique la vida de un cristiano. Uno de los grandes filósofos a quien yo leo y admiro se llamó Charles Hodge. Él dijo lo siguiente: siempre que la religión verdadera declina, toman fuerza los ritos indebidos de la gente. O sea, Dios no quiere nuestros ritos, ¿no? Dios no quiere nuestras acciones externas. Dios lo que le importa es ¿qué? Nuestro corazón. Eso es lo que quiere. Dios nunca te dijo, ¿verdad? Rézame 50,000 oraciones. Dios qué les dijo: hijo mío, dame tu corazón. Eso es lo que Dios quiere, que tú le des tu corazón a Dios, tu vida. Si tú le das tu corazón a Dios y tu vida, cualquier cosa de que Dios te pida, te la vas a entregar sin ningún problema. Pero si tú no le has entregado primeramente de tu corazón, no le vas a dar tu tiempo, no vas a predicar su palabra, no vas a hacer luz para las personas que no lo conocen. No va a haber nada en tu vida. Dale tu corazón a Dios. Si tú ya eres un creyente, dale tu corazón a Dios. Dale tu vida a Dios. El que quiera guardar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, dijo el Señor Jesucristo, la ganará. ¿Cuánto tiempo quieres seguir guardando tu vida? Espero que sea muy poco. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Sabemos, Dios, que tu palabra pues nos exhorta, Señor. Sabemos, Dios, que tu palabra muchas veces es dura, Señor. Yo particularmente, Padre, pues siempre que voy a ella me confronta, me lleva, Señor, a darme cuenta realmente cómo soy. Espero que este mismo efecto tenga en todos y cada uno de tus hijos, Señor. Y que, Padre, cada uno de nosotros viva realmente, Dios, tu palabra, porque eso es lo más importante.
que seamos hijos, Señor, tuyos, no nietos tuyos, hijos tuyos, Padre, no sobrinos, no entenados, puros hijos tuyos, reales y verdaderos, Señor. Que entreguen su vida a ti, que den voluntariamente, Señor, su vida a ti, sabiendo, Padre, que prontamente tú estarás de regreso aquí en este mundo, Señor. Y queremos, Señor, estar delante de ti como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse, que estamos haciendo nuestro trabajo que tú nos has encomendado. Primeramente, de guardarnos en pureza, en santidad, dar frutos espirituales en nuestra vida, ser luz a las personas que no te conocen, hacer discípulos en todo este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, Padre, porque somos débiles y porque ciertamente en el camino olvidamos las cosas más importantes que tú quieres para nosotros. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te lo agradecemos. Gracias por tu bendita palabra. Amén, Padre, y amén. Hermanos, que Dios les bendiga.